Pues muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos amigos, amigas, empresarios, empresarias que hoy nos acompañan el día de hoy sábado. La verdad es que estamos haciendo esto con mucho gusto y con muchas ganas de poder ayudar a todos los empresarios en México, de poderles dar una solución ante los temas de la crisis del COVID-19 que estamos viviendo el día de hoy. Creo que son tiempos de unidad. Creo que son tiempos en los que tenemos que unirnos y hacer fuerza entre nosotros para poder apoyarnos y encontrar las soluciones desde las diferentes perspectivas. El día de hoy queremos hacerlo, pues bueno, desde la perspectiva, darles una perspectiva fiscal, legal, empresarial, para poderles apoyar a ustedes e incluso pues también a sus empleados y ver cuáles son las medidas que ustedes tienen que tomar. Pero bueno, antes que nada me presento, yo soy Otón Bueno, soy director comercial del despacho iResolve, que es una firma líder en ahorro y protección fiscal para nuestros clientes y amigos. Apreciamos mucho que hayan tomado de su valioso tiempo y dedicarlo a este webinar con el tema Estrategias para proteger tu negocio durante la contingencia del COVID-19. El tema que vamos a ver hoy es de gran relevancia. Básicamente lo que queremos es hablar acerca de la planeación estratégica desde la perspectiva fiscal, jurídica y empresarial de tu negocio o empresa ante la contingencia del COVID-19. Para tal efecto, quiero presentarles al licenciado Darío Domínguez, que es CEO y director general de iResolve Business, quien nos va a explicar magistralmente pues este tema del webinar. Darío, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, aquí andamos. Contentos. Gracias. Saludos a los amigos que nos ven y gracias por apartar tiempo para ver esto que es muy importante. Les aseguramos y les pedimos una completa participación porque, bueno, de magistral no sé qué va a haber, pero lo que sí sé es que va a haber puras cosas nuevas y que requerimos esa retroalimentación y datos que ustedes nos estén proporcionando. Lo que hicimos fue investigar mucho de las diferentes maestrías en las que estamos y todo esto, gente que nos comparte mucha información valiosísima y nosotros lo que hicimos fue integrarla, pelotearla con los clientes para poder generar algo de valor. Así que excelente. Sí, arrancamos. Gracias, Darío. Nada más quiero presentarte con nuestro auditorio y que conozcan quién es el licenciado Darío Domínguez. Darío, como lo comenté, es fundador y CEO de la firma iResolve Business México, empresa con más de 20 años de experiencia y liderazgo en protección, ahorro y seguridad fiscal. Es licenciado en Contaduría Pública y Derecho, con especialidad fiscal. Tiene una maestría en Innovación y Transformación Digital por el MIT. Tiene una maestría en Big Data. Pertenece a la primera generación del programa regional en alta dirección por el IPADE. Tiene una certificación en el Social Business Entrepreneurship por la prestigiosa Universidad del ITEC de Montreal, Canadá, y actualmente es un estudiante en activo de la maestría para empresarios de Mastermind de Carlos Muñoz. Darío, gracias por este tiempo, gracias por lo que vamos a ver. Les comento rápido, la mecánica será, el licenciado Darío dará la exposición de este webinar que durará aproximadamente 20-30 minutos. Nos encantará que se queden con nosotros hasta el final porque va a ser un webinar diferente en el que queremos estar interactuando con nosotros, donde ustedes nos pueden ir, por favor, en el chat subiendo sus comentarios, sus preguntas, y al final vamos a tener un tiempo que queremos dedicarle precisamente a responder a todas estas preguntas que ustedes nos vayan haciendo en el chat y poder responder a la mayoría de ustedes en sobre los temas que nos vayan registrando. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por conectarse y los dejo con el licenciado Darío Domínguez. Adelante, Darío, muchas gracias. Gracias, Otón. Ahora sí pasamos a la proyección. Vamos a procurar irnos rápido, pero tal vez hacer énfasis en los puntos importantes. Adelante. Muy bien, el contexto que quiero mencionar primero es que son los mismos retos. Cuando hay crisis, nosotros nos tenemos que renovar todos. Entonces, en ese sentido es el mismo reto, pero las circunstancias son novedosas, son diferentes. No hay recetas secretas para esto. Nadie es experto en el tema de coronavirus.
lo que sí queremos aplicar son principios sólidos y confiables y permanentes para apoyar a la solución de este problema. Se requiere la participación, colaboración y contribución de todos ustedes, y como es algo remoto, les voy a pedir que estén totalmente enfocados en la pantalla, totalmente enfocados a las instrucciones que se van a ir dando, para que entonces no se vayan a perder cuando pidamos que llenen un cuestionario o alguna cuestión así, que finalmente es para obtener datos estadísticos de ustedes, datos duros que nos permiten diferenciar entre las empresas. No todas las empresas son iguales, hay algunas que están repuntando con esta crisis y hay otras que les están afectando. Entonces, todo descubrimiento o diseño de soluciones también requiere de una mejor implementación. O sea, tú puedes tener ahorita una idea de lo que vas a hacer. Sin embargo, es importante que tomes en cuenta que aunque ya digas, descubrí lo que tengo que hacer, tienes que hacer aún una mejor implementación. Entonces, seguimiento y adaptarte constantemente, porque están surgiendo, haz de cuenta que hubo una publicación el día veintitantos en el diario oficial, y luego se publicó otra en abril, y luego se publicó otra el 31 de marzo, entonces vamos a tener que estar constantemente actualizándonos. Yo voy a procurar hacer tal vez algún webinar relativo cada semana, pero con las modificaciones que se van dando. Nos pasamos al siguiente. Aquí, ¿verdad? Muy bien. El objetivo general es para tomar las mejores decisiones, para proteger a las personas que se encuentran detrás de las empresas involucradas y los efectos físicos y económicos del COVID-19. De ahí tenemos un índice que vamos a tocar las medidas sanitarias de manera muy rápida, y de ahí se los vamos a hacer llegar en documento, porque se resumen muy fácilmente en el confinamiento. Sin embargo, sí hay 2 o 3 datos que vas a querer checar y entonces ya te lo mandamos. Segundo, van a ser las disposiciones legales que son aplicables y que están súper interesantes. Y de ahí los estímulos fiscales que en un momento dado haya o deje de haber, las alternativas que te da la ley para resolver esta problemática, y algunas alternativas financieras que vale la pena tomar en cuenta y que normalmente el empresario no las tiene tan en cuenta. Casos de éxito también vamos a ver, ya ahorita en este breve tiempo que ha habido tanto caos, tanta afectación de las empresas, ya nos enteramos de casos de éxito, de cosas que están funcionando, y es lo que queremos compartir contigo para que tú puedas también inspirarte en ello y poder hacer los cambios que tú necesitas hacer en tu propia empresa. Y queremos que si eres trabajador o empresario, o eres del gobierno, o eres un familiar, creo que todos debemos de estar unidos en esta contingencia. Creo que es uno de los principales fines que tiene la contingencia, porque solamente si estamos unidos y jalando hacia el mismo lado, vamos a lograr exitosamente salir de esta situación, ¿no? De ahí el siguiente punto es elegir el rumbo que vas a tomar. A lo mejor ahorita hay muchas dudas para dónde me voy, pero quiero pensar que al final de este webinar tú vas a elegir un rumbo muy concreto, vas a emprender acciones y trazar un plan, y de ahí, punto final, que no lo vamos a ver aquí, te voy a pedir que estés monitoreando ese plan y que te estés adaptando constantemente, ¿no? De ahí tenemos objetivo particular número 1, las medidas sanitarias que debemos de implementar nosotros como líderes, porque somos responsables de las personas que tenemos a nuestro cargo. Ahí podrán leer el acuerdo que publicó la Secretaría, y dice que se ordena la suspensión inmediata de las actividades que no son esenciales. Entonces, paso número 1, a mí me gustaría que fueras pensando, ahorita voy a leer cuáles son las actividades no esenciales y cuáles son las actividades esenciales, pero básicamente el auditorio me gustaría que se dividiera, tal vez mediante un cuestionario, en yo soy actividad esencial, por la que aparezco en el listado, o como no aparezco en el listado, no soy actividad esencial y por lo tanto me van a mandar a la casa, me van a mandar al confinamiento en casa. Ese es el primer punto muy importante, es con motivo obviamente de la contingencia y para proteger la salud. De ahí, ¿cuáles son las actividades que se consideran esenciales de acuerdo al decreto o al acuerdo? Los hospitales, lo quise resumir, obviamente no tiene lenguaje técnico, pero es con la finalidad de ser muy, muy sencillo.
Los hospitales son esenciales, las policías, los jueces, los bancos, Hacienda, el suministro de alimentos, de agua y todo lo que es agrícola, ganadero, pesquero, etc. La comunicación, el transporte, los envíos y la logística. Prácticamente con eso párale de contar. Ahorita vamos a mencionar algunas variantes. Si tú te encuentras en esos sectores, pues esos sectores van a tener un tremendo repunte, ¿sale? Si no, ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. También menciona otras actividades cuya suspensión pudiera tener efectos irreversibles para su continuación. Aquí básicamente es una ambigüedad. Pues la mayoría de las pymes, si no continúan, van a tener efectos irreversibles, así que en teoría ahí entrarían todas. Pero no estamos buscando un vacío legal. Aquí no se trata de un tema legal. Esto está muy por encima de los temas legales. Primero que nada, yo te quiero decir que protejas a tu familia, protejas a tu persona, protejas a tu equipo de trabajo, protege a tus clientes, a tus proveedores. Enfócate en las personas. Sale aquí estos temas, solamente lo quise mencionar porque realmente es muy ambiguo lo que está mencionando ahí. De ahí, los programas sociales, aunque salió un decreto que básicamente los fideicomisos que tenían programas del gobierno se los tenían que transferir al gobierno. No voy a profundizar en eso, pero básicamente lo que hizo el gobierno es juntar todos los recursos y para poder controlarlos, ¿no? No voy a opinar ahorita al respecto porque no viene mucho al caso, pero de ahí también la conservación, mantenimiento, reparación de infraestructura crítica para asegurar la producción, distribución y los servicios que sean indispensables. Entonces, ¿qué más tenemos? Ok, de las actividades esenciales, como los hospitales y todo ese rollo, aún así van a tener que observar las siguientes medidas. No más de 50 personas reunidas, ¿sale? Obviamente que esto no se refiere a una oficina, estamos hablando así en las salas, ¿no? Lavarse frecuentemente, estornudo de etiqueta, ya sabes, así, saludo a distancia, nada más así, y las otras disposiciones o medidas que se publiquen, ¿sale? Entonces, te están pidiendo resguardo domiciliario, de todas las actividades que no son esenciales, te están pidiendo y exigiendo resguardo domiciliario del 30 de marzo al 30 de abril. Aunque por ahí algunas proyecciones que andan circulando hablan de acerca del 3 de julio. Yo considero que como asesor en prevención de riesgos fiscales, legales y todo esto, financieros, debes de estar pensando que aunque la medida te la ordenaron por un mes, los efectos que pudieran llegar a darse o inclusive el resguardo domiciliario, pues sí, pudiera ser, yo pienso 3 meses, muy básico, y los efectos a lo mejor 6 meses, inclusive pudiera llegar a extenderse. Lo digo más que nada para que estés preparado. O sea, tú hagas un plan de, no, ya esto ya ahorita va a pasar. No, estate preparado con un escenario de qué pasa si todo pasa en 30 días, que lo veo difícil. ¿Qué pasa si en 3 meses? Y estate con otro plan que te diga, en 6 meses pudiera seguir esto, ¿sale? Para que entonces tú estés preparado para cualquier escenario, para los escenarios más adversos. De ahí te piden un resguardo estricto de mayores de 60 años, personas que sean mayores de 60 años son las que están siendo más afectadas. Digámoslo así que hay una tasa baja de fallecimientos según las publicaciones, pero esa tasa mayormente se da en mayores de 60 años. Aunque la tasa sea del 3%, ejemplo, en mayores de 60 años, pues aún así es algo que tienes que cuidar. De ahí las personas o mujeres que estén embarazadas o lactando, las personas que padecen de hipertensión, diabetes, insuficiencia renal o hepática. Básicamente lo que te están diciendo es, como se bajan las defensas, que tienes que cuidar más a los que tengan alguna condición, ¿sale? En esta parte, si tú te resguardas, pues obviamente estás mucho más protegido. Aunque toma en cuenta que evitar el contacto de los niños, que son los que menos se cuidan, con los adultos. Ahí no veo. Ahí está. Gracias. Entonces, aunque sean actividades esenciales a tu casa, los que son esenciales públicos,
ahí te maneja el acuerdo que pueden ir a trabajar si ellos quieren, ¿sale? Tampoco es ellos tienen la facultad para publicar que esa fuerza que vayan, ¿eh? Pues ahorita está en la etapa de que es voluntario. Adelante. Muy bien. También ellos van a publicar el regreso escalonado, regionalizado, etcétera. Se van a posponer censos. Adelante. Objetivo particular número 2. Quiero que conozcamos las disposiciones legales. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Para qué lo dice? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo implementarlo? ¿Y cuáles son los impactos? Adelante. Muy bien. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? Todavía no iniciamos preguntas y respuestas. Te voy a dar chance para digerir un poquito esta información. Básicamente las medidas son las conocidas, pero te estoy dando ya la versión oficial, ¿sale? Esto básicamente lo edité del decreto. Artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo son causas de suspensión, no de terminación, de suspensión de la relación laboral o de las obligaciones. Los casos de declaratoria de una contingencia sanitaria que implique la suspensión de labores, básicamente lo del COVID-19. Adelante. Se enfocan también en proteger particularmente, o sea, hay disposiciones especiales para las mujeres y para los menores de 18 años. Por ejemplo, aquí dice, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres y no sufrirán perjuicio en su salario, en sus prestaciones o en sus derechos. O sea, las mujeres embarazadas, ellas sí con sueldo total y no les afecta en nada. Adelante. Artículo 427, la suspensión. Ajá, ok, adelante. Esta es la ventaja. Normalmente cuando se da una causal de suspensión de las relaciones laborales, son supuestos extraordinarios y sí se requiere la autorización de un tribunal. Pero cuando es el tipo de contingencia sanitaria, lo que te dicen es, no necesitas la autorización de ningún tribunal, ¿sale? Eso sí, estarás obligado como patrón a pagar a los trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Traducción. O sea, ventajas y desventajas. Ahorita lo voy a esquematizar. Vámonos para adelante. Objetivo particular número 3, comprender las implicaciones, qué es lo que dicen las alternativas. Este es el último que subí, seguro. Ok. Bueno, en la parte anterior, la laboral, nada más quiero mencionar que se me hace que no. ¿Sí? Ok. En la parte laboral, nada más quiero mencionar o enfatizar aguántame. Sí. Ok, entonces nos vamos a los estímulos fiscales, alternativas legales, financieras que dicen para qué, cómo. Adelante. Las disposiciones laborales, básicamente aquí te las estoy resumiendo, suspensión de labores por parte, o sea, es una orden de la Secretaría de Salud, de las actividades no esenciales te vas a tu casa. Segunda disposición, suspensión de la relación laboral entre el patrón y los trabajadores. Esto es para proteger a las empresas, porque las pymes generan más del 70% del empleo en México, ahorita no busqué la cifra. Y no requiere declaración judicial, es otro de los beneficios. ¿Y por qué? Porque es un hecho notorio. O sea, que no estás sujeto a prueba, no necesitas demostrar que te ubicas en el supuesto de contingencia porque es un hecho conocido. Y la tercera disposición laboral es que indemnices al trabajador con un mes de salario mínimo para proteger la alimentación de los trabajadores. Si te fijas, un trabajador podría ganar 20,000 pesos, pero en la contingencia es solamente un salario mínimo, son 3,000 y cacho.
¿sale? ¿Por qué? Porque no está protegiendo todo, nada más está protegiendo la alimentación, ¿sale? Entonces, aquí hay que ser muy sabios en cuanto a lo que vamos a comprar como padres de familia, qué es lo que vamos a comprar, cuáles son las deudas que se van a pagar, cuáles no, ya sea que haya un estímulo, una facilidad de parte del banco, de los acreedores o no. Tú de todas maneras tienes que ir tomando decisiones, sea que haya beneficios o no. Adelante. En el caso civil y mercantil también hay disposiciones. La ley te habla del caso fortuito o de la fuerza mayor. Básicamente se basa en el principio de que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, aquí sí quisiera dividir el auditorio o clusterizarlo, o sea, como identificar los grupos. Si tú eres de actividad esencial, tu negocio está en repunte, lo más probable, ¿sale? Entonces, ahí no se puede hablar ni de estímulos fiscales propiamente por la contingencia, no se puede hablar ni de despidos, ni de apoyos, ni de nada. O sea, a ustedes les está yendo mejor todavía. Los que sí son actividades no esenciales, ahí se van a dividir en varios grupos. Los que tienen dinero suficiente ahorrado o reservas para poder afrontar la contingencia, incluso apoyar a sus trabajadores, ya sea con la indemnización o apoyarlos con salario completo, que también hay razones no jurídicas, razones éticas, razones de otro tipo, que también le conviene a la empresa hacer, ¿sale? Y tenemos aquellos que tienen suficientes bienes para pagar, aunque no sea efectivo, pero pueden liquidar alguna casa o lo que sea, y los que no tengan y estén en su puesto de quiebra próximos meses. Entonces, aquí en la segunda disposición te habla acerca del, como nadie está obligado a lo imposible, entonces no se van a aplicar las disposiciones legales que normalmente se aplican a las personas que incumplen con sus obligaciones. Es decir, no se aplicarán las sanciones, las multas, ni nada, ¿no? Por lo del fuerza mayor. Y se deberán de verificar algunas disposiciones. Por ejemplo, en el arrendamiento hay que verificar la legislación local de cada estado, pero para las actividades no esenciales sería no causar renta, disposición legal, durante el tiempo que dura el impedimento. Puede ser más de un mes. Si en este caso dura más de 2 meses, puedes pedirle al arrendador que te rescinda el contrato sin responsabilidad, ¿sale? No estarás obligado a cumplirlo completo. De ahí dice suspensión de pagos. Esto es de la ley de concursos mercantiles. Te habla de 2 supuestos. Suspensión de pagos es cuando un empresario tiene suficientes activos para poder pagar las deudas, pero no tiene efectivo, no tiene liquidez, lo que tiene es maquinaria, terrenos. Con esos terrenos puede pagar las deudas, ¿sale? Ahí pero no, como no tiene liquidez, se habla de una suspensión de pagos. Es un procedimiento especial que hay que instaurar, pero vaya, hay soluciones legales que están previstas. De ahí está la quiebra o el concurso mercantil, que es el caso de las empresas cuando no hay cuando no hay suficientes bienes para poder pagar las deudas. Obviamente tampoco hay suficiente efectivo y por lo tanto ahí sí se está hablando de, ¿cómo se llama? De que no va a alcanzar, ni aunque se repartieran los terrenos o la maquinaria, no va a alcanzar para liquidar a todos los proveedores. Entonces ahí lo que se le pide al juez es que él, con las reglas que establece la ley y con algunos principios financieros, determine si solamente hay bienes para cubrir el 80% de las deudas. Los problemas que se podrían suscitar es que, por ejemplo, el banco diga, pues yo cobro eso, yo cobro al 100% y ustedes ahí se frieguen, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que haces es denuncias la quiebra o la promueves, para que entonces pues, se prorratee y se le dé preferencia a algunos acreedores. Normalmente los acreedores que tienen preferencia, pues ya te imaginarás, los trabajadores, que es muy entendible, y el fisco, que a veces es entendible y a veces no, ¿verdad? Pero de ahí fuera los demás entran a prorrateo, ¿sale? Nos vamos al siguiente. En el caso de los procedimientos de concursos mercantiles, ya sea de suspensión o de quiebra, estamos hablando que son procedimientos largos y costosos.
intervienen síndicos, evaluadores, financieros, etcétera. Y yo lo que recomiendo es una conciliación, o sea, un procedimiento conciliatorio con tus acreedores, ¿sale? Con todas las personas con las que haya conflicto. Que ese manejo de la conciliación sea transparente, transparentando cifras, sea rápida y sea arbitral. O sea, que en lugar de ir a los tribunales puedas designar a una persona de reconocido prestigio moral y conocimientos fiscales, jurídicos, etcétera, para que te aplique el mismo procedimiento como propuesta, ¿sale? Llegando a consensos con los acreedores, ¿sale? Para que te evites toda la burocracia. Entonces, lo que estoy recomendando es que te vayas con alguien que, además de tener prestigio moral, que va a ser lo más importante, para que no vaya a haber un mal manejo de todo eso, y que además tenga algo de automatización. Yo no sé si hay ahorita una plataforma para automatizar estas decisiones, pero precisamente parte de lo que queremos hacer en los próximos minutos es que tú puedas subir tu información, que va a quedar confidencial, porque en el cuestionario se le daba... o sea, simplemente tú mandas tu información, se almacena en una base de datos y con esa información yo voy a poder segmentar a la audiencia. Si a lo mejor tenemos, vamos a pensar, 100 personas en la audiencia, que creo que son muchos menos, pero vamos a dar otra vez este webinar. Entonces, si fueran 100, pues no todos se les puede dar la misma plática. Tenemos que separar los que les está yendo bien para darles ciertas recomendaciones, y a los que les está yendo mal los podemos dividir en los que están en supuestos de suspensión de pagos, quiebra u otros, demandas legales, cuestiones de que deben impuestos, y así dividirlos en varios grupos y poder hacer un webinar especial para cada uno de ustedes, o sea, no para cada uno, sino más que nada para los 50 que estén en el supuesto de acá, y para los otros 10 les hacemos otro webinar, y poder así automatizar las decisiones y la política a seguir, como una manera de ayudarles y de ayudarnos todos, porque el incumplimiento de unas personas, ahorita sí se refleja, como dice la Biblia, que somos un solo cuerpo. O sea, a lo mejor digan, parece una locura, pero ahorita cuando hay este tipo de crisis se nota, le pegas a un sector y automáticamente se refleja en el resto de la economía. Entonces ahorita es un momento para darle para adelante, pero bien, adelante. Vamos con el tiempo súper corrido. Distinción entre deudas, luego lo leen, pero básicamente hay que dividir las deudas bancarias de las no bancarias, los créditos que tienen garantía hipotecaria o vehicular, los que no están garantizados, etc. Adelante. Medidas o estímulos del gobierno, ahí está la publicación, la búsqueda, no hay estímulos básicamente de parte del gobierno para esto. Les quiero animar porque mucha gente se está clavando y está perdiendo mucho tiempo comentando y diciendo, o sea, sí lo entiendo, pero yo siento que se está perdiendo mucho tiempo en que, ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué el gobierno? O sea, olvídate, yo lo que siempre he dicho es, ¿me vas a ayudar? No, bueno, y entonces ya los empresarios nos ponemos de acuerdo para ver cómo nos ayudamos, pero tampoco tiene mucho caso el estar insistiendo en algo que yo te puedo pronosticar que aunque nos den un estímulo a lo mejor va a ser tardío, y además, más que nada es porque el gobierno a lo mejor no está visualizando el impacto que está causando, ¿no? Ni siquiera se lo voy a atribuir a lo que también se le puede atribuir, ¿no? Pero básicamente la gente que le está yendo mal básicamente va a dejar de pagar impuestos pues porque le está yendo mal. Al no haber utilidad, pues no va a haber impuestos sobre la renta. Pondremos unos ejemplos más adelante para que los veas, cuáles son los supuestos que yo visualicé que se pueden presentar, y les voy a compartir estímulos que ya están en la ley y no necesitas pedírselos al gobierno. O sea, básicamente, si tú quieres bajar tus impuestos durante los próximos 3 o 6 meses, lo puedes hacer, pero no necesitas un decreto especial. Adelante. Primer supuesto. La empresa tiene ingresos de 100,000 pesos, gastos de 80, utilidad de 20, por lo tanto tiene que pagar ISR de 6, PTU de 2. Hay otros impuestos que se pagan, por ejemplo, cuando retiras la utilidad y cosas así, pero para efectos de simplificarlo, vienen pagando como la mitad, ¿no? Ahí está. Pero junto vemos el supuesto en el que son impactados por la contingencia. En la columna 2 se ve que sus ingresos bajan a la mitad.
como muchas empresas están pronosticando. Los gastos se mantienen en 80. Esto es algo muy burdo, porque en sí los costos que no están ahí considerados, estamos hablando que al ser variables también bajarían. Ahorita te estoy hablando de un supuesto nada más para que sea comprensible. Columna A es como viene la empresa, ganando dinero y todo eso. Columna B, le pegan los ingresos, mantiene sus gastos, tiene una pérdida de 30,000 pesos. Por lo tanto, no hay pago de ISR, no hay pago de PTU, aunque sí hay una pérdida patrimonial importante, ¿sale? De ahí, tenemos el caso de cómo afecta en el IVA. En el caso del IVA es un impuesto muy diferente, por eso te voy a poner un ejemplo similar. Vamos a suponer que la empresa tiene ingresos de 1,000 al mes, tiene gastos con IVA de 400. En el caso del ingreso, tiene ingresos de 1,000 y en la columna 2 se ve el IVA de 160,000 o 160. Luego gastos con IVA de 400 y por lo tanto tiene derecho al IVA acreditable de 64. Y tiene un gasto sin IVA, pensemos en la nómina, en el seguro social que no lleva IVA, y tiene un IVA acreditable de 0. Por lo tanto, 160 menos 64 da igual a 96 a pagar de IVA. Ahí si te fijas el fenómeno que se da, y este es muy común, es que más o menos el IVA es el 50% de la utilidad. O sea, 100 o 96 es casi el 50% de 200, ¿sale? Así que tal vez los empresarios a eso se refieren con quieren un estímulo, también para el IVA. Luego tenemos el caso de que este mismo contribuyente, sus ingresos bajan de 1,000 a 600. O sea, tiene una disminución del 40%, por lo tanto tiene 96 de IVA a pagar. Tiene gastos de 400 que le dan 64, gastos sin IVA de otros 400 y al final de todas maneras tiene que pagar 32,000, pensemos, 32,000, a pesar de que tuvo una pérdida de 200,000 pesos. Entonces, estas son las circunstancias que queremos que nos mandes tus datos para poder proyectar quiénes se encuentran en este supuesto y quiénes se encuentran en el supuesto anterior, para que de esa manera nos permitas, pues ahora sí que apoyar, ¿no? Adelante. Muy bien. Los estímulos que ya están en la ley y que yo observo que los empresarios no están utilizando, pero sí que claro, tú no necesitas más estímulos. Los estímulos esos que te voy a mencionar te permiten ahorrarte prácticamente todo el ISR, ¿sale? Artículo 111, si eres persona física con actividad empresarial, enajenes bienes, bla, bla, bla y todo ese rollo, hasta tienes ingresos que sean menores a 2 millones de pesos en el ejercicio, puedes tributar en el régimen de incorporación. Obviamente mucha gente me va a decir, pero yo soy persona física, pues crea una. O sea, si eres persona física, nada más que a lo mejor lo que te está faltando es cómo articular la estrategia, ¿sale? Puedes tener una persona moral y aparte te puedes dar de alta como persona física. Es que ya no soy RIF, existe la industria familiar que te permite hacer un contrato espejo, por así decirlo, válido, porque básicamente en las reestructuraciones empresariales Hacienda dice, te estás reestructurando para no pagarme impuestos. Cálmate, o sea, decir cálmate, ¿verdad? Me estoy reestructurando por esta y esta y esta razón. Y aparte, me estoy ahorrando impuestos. Que además, yo tengo derecho, porque estamos en una economía de opción, de elegir entre varias alternativas la que más me ahorre impuestos. Aunque a ti te duela, está algo que está en la ley. Y ya para mayores detalles, porque no tenemos tiempo ahorita, pueden conectarse al otro webinar, las trampas del SAT para 2020. Porque obviamente algunos de ustedes van a pensar, ¿y qué hacemos con eso de la, ¿cómo se llama? La reclasificación de operaciones del artículo 5A del Código Fiscal que se acaba de autorizar? Bueno, tendrás que ver ese webinar porque no nos da tiempo de verlo ahorita, pero como puedes ver, en el primer año tienes un 100% de ahorro, 90, 80, 70, o sea, básicamente ahí tienes más de 3 meses de ahorro. Adelante. Hay límites y casos observados en los que no aplican. O sea, yo tengo 20 años de experiencia y te puedo decir que a mí me ha tocado que los límites que el fisco estableció son fácilmente derribables. Yo tengo muchísimos clientes que
pueden ser más que un socio de la persona moral y aún así tributar. También te fija la ley que no puedes tener ingresos mayores a 2 millones. Y yo lo que he visto es sí puedes tener derechos mayores que un socio y también puedes tener ingresos mucho mayores, 20 millones, 40 millones, etcétera. Solo que en el año en que los recibes, al año siguiente ya no puedes tributar. Pero ¿qué importa? Ya tuviste 20, 30, 40 millones en el primer ejercicio. Son supuestos que para efectos de este webinar no te puedo detallar, porque obviamente no vamos a resolver el tema en 20 minutos, ni en 40, ni en una hora, ¿sale? Pero sí existen estas planeaciones, sí han sido revisadas, sí están estabilizadas, porque obviamente que hay otras planeaciones que la ley, o bueno, más bien en los decretos, el SAT ha clasificado como operaciones indebidas, como por ejemplo las operaciones esas que se hacen a través de sindicatos, para pagarle a los trabajadores a través de sindicatos y a través de cooperativas. Las cooperativas están bien cuando se usan para ciertos fines, pero cuando se utilizan como sindicato para pagar, ahí están ya identificadas por el SAT. Cuando te cache, te voy a ir a cobrar los impuestos. Y los tribunales ya validaron eso. Entonces, no te hablo de esas planeaciones, te hablo las que llevan desde 2014, que se inició esa ley, hasta ahorita, ¿no? Muy bien, sigo porque vamos muy atrasados. Y en materia del IVA, ¿qué estímulo tenemos? Artículo 1B, se considera que las prestaciones se cobran, o sea, obviamente se causa el impuesto, que en el IVA es lo cobrado, cuando de cualquier forma de las extinciones de obligaciones tú la ocupas. ¿Cuál es el problema? Si tuviéramos millones de actos jurídicos, millones de comprobantes fiscales en México, millones, los únicos que ocupan otra forma de extinción de obligaciones, pues somos los abogados fiscalistas, pero muy pocos. Formas de extinción de las obligaciones: compensación, prescripción, cesión de deudas, o sea, hay miles formas de extinguir obligaciones y no las están ocupando. Entonces, obvio que este webinar no es de carácter técnico como para perfeccionar eso, pero ya te di la del ISR, ya te estoy dando la del IVA, olvídate, los 3 meses esos están garantizados, ahorrándote los impuestos. Siempre y cuando haya la implementación, que es lo que vamos a procurar facilitar. Porque también otra cosa es que es muy fácil decir algo, pero si no tienes el soporte para defenderlo, no va a servir de nada. Por eso es que nosotros tuvimos que hacer fiscal y jurídico, de defensa y de blindaje. Adelante. Ay, Nanita, ¿cómo se va el tiempo rápido? Objetivo particular número 4, comprender las implicaciones. Hay que identificar las acciones que ciertas empresas han emprendido y que se han convertido en casos de éxito o de fracaso que conocemos, ¿no? Por el medio en el que nos movemos, para que todos nosotros que estamos en el webinar podamos elegir el mejor camino y los mejores resultados. Muy bien, aquí les paso algo, la bibliografía viene hasta el final, pero básicamente te dice y te explico este diagrama que ves en pantalla. Las actividades que se ven del lado izquierdo, si te fijas, son de color rojo, preponderantemente rojo. Lo que está más hacia abajo está muy rojo, eso es lo que está más afectado de todo. Y de ahí la curva se va moviendo hasta convertirse en algo de color verde hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que te están poniendo ahí? Si te fijas, hay 2 grandes rubros. Te dicen los perdedores potenciales, son los del lado izquierdo, son los giros que tienen un potencial de perder mucho dinero durante esta contingencia, durante la contingencia y los efectos sucesivos, ¿sale? Que se van a trasladar en el tiempo, a lo mejor 1 o 2 años. Y de ahí los potenciales ganadores, que durante la contingencia, más un periodo de 2 o 3 años, van a ser tremendos ganadores. Voy a mencionar a los lados más extremos. Las empresas de aviación, por ejemplo. La primera no le alcanzo a leer, pero las empresas de aviación, peladas. Automóviles, pelados. Construcción y mobiliario, también muy pelado. Ahora me voy a ir, para no abarcarlos a todos, a los principales ganadores. O sea, si tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú eres
de los que están en el lado verde, felicidades, compadre. Y segundo, hazme tu aliado. Quiero invertir contigo. ¿Por qué? Porque son los ganadores, mano. Y además hay mucho mercado, o sea, no nos la vamos a acabar. Entonces, son los servicios médicos, los servicios de comida, incluso a domicilio, los servicios de limpieza y sanitización, los tecnológicos, el e-commerce, la agricultura, y ya más o menos así como que se va moviendo, ¿no? Pero a lo que me refiero es, y quiero recordarles también algo, ya tiene como 4 años que estoy tecnología, y veo que es difícil, hay que ponerse de acuerdo con un gremio que son los de tecnología, que saben muchísimo, pero están un poco desconectados a veces del lenguaje y de las necesidades empresariales. Sin embargo, yo les he anunciado tecnología, hay que apuntar tecnología. Pareciera como si Dios nos hubiera preparado a nosotros para poder estar desarrollando todo esto que estamos desarrollando. Finalmente tuvimos que correr mucho, pero ya teníamos mucho camino avanzado y estamos dispuestos a compartir contigo esos conocimientos que hemos adquirido de tecnología, cómo trabajar a distancia, cómo hacer modelos de negocios disruptivos, o sea, están los tradicionales y los disruptivos. Cómo hacer alianzas con estas empresas de salud, con estas empresas importadoras de productos químicos y farmacéuticos y todo este rollo, para que finalmente todos agarremos un pedazo del pastel que está bueno, ¿sale? Nos vamos a la siguiente lámina, es más o menos lo mismo, estas son las oportunidades que se presentan, aquí las voy a mencionar rápidamente, alimentos a domicilio, vitaminas y salud, hacer deporte en línea y juegos, turismo de aislamiento, no cualquier turismo, de aislamiento, entregas en la última milla, kits para aislamiento, e-learning, o sea, educación a distancia, tecnología legal, rastreadores del COVID, que eso no sé qué sea, pero me imagino, hay cosas que son medio fraudulentas, así que ojo, Me voy a seguir a lo siguiente porque ya no tenemos tiempo. Casi, pero bueno, les quiero presentar el caso de un amigo que admiro mucho y que me tocó ver que en un día rediseñara todo lo que tenía. Lo estaba comentando ahí en el chat, estaba agüitadón porque tiene un hotel, 150 habitaciones, un restaurante, esa parte es la parte padre, pero dice que tuvo que pedir préstamos para pagar la nómina. Un pronóstico de ingresos muy bajo, todavía incertidumbre de qué era lo que iba a hacer para sostener a su equipo de trabajo. Digamos, el primer mes ya se lo había dado y ya los mandó a su casa y todo bien padre, pero pues como no sabemos cuánto va a durar la contingencia, pues en esa parte había incertidumbre. ¿Y qué fue lo que él hizo? Después de que lo comentó, muchos estuvieron colaborando del grupo para apoyarlo con, mira, ¿qué tal si haces esto? Y apoyándose con contactos y todo, de verdad, una cosa solidaria e increíble. No había terminado, ni siquiera había terminado el día, cuando publica él, dice, ya hice un convenio con un hospital para darle mis instalaciones para uso de hospital. Obviamente había que gestionar ciertas cosas, pero el hospital tenía los permisos, los asesores legales y todo, hicieron una alianza con el hospital. Y paralelamente hizo un convenio con una serie de empresas para suministrar 300 comidas diarias a 300 personas, o sea, total caso de éxito, muy cabrón. Pero eso se da cuando tú tienes el networking, cuando tú tienes los aliados, cuando tú tienes toda esta situación. Entonces, lo que queremos es generar esa red de contactos, ¿sale? Nosotros vamos a hacer nuestro propio gobierno, nosotros vamos a generar nuestros propios empleos. Nosotros podemos y queremos hacerlo, y somos una comunidad pequeña. Y de esta misma manera podemos estar haciendo pequeñas comunidades o formando parte de pequeñas comunidades y compartir todo esto, ¿sale? Ahora, la agenda olvidada, pero que ahora se vuelve impostergable, es ser competitivo, ¿sale? Ay, que yo ya lo sé todo. Tenemos que decir, como dice el sabio, mientras más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé, ¿sale? Seguir creciendo, seguir estudiando, habilidades directivas de alto nivel, tecnología, comunicación, acuerdos, trabajo en equipo, alianzas, socios, compartir infraestructura, compartir recursos, carteras, contactos, compartir referencias confiables,
Abatimiento de la pobreza es otra agenda que es impostergable. Si a lo mejor decías, luego ayudo, este es el momento de ayudar. Te van a llegar noticias de gente que despidieron. Si tú tienes la posibilidad de captarlos en un ganar-ganar que te convenga, pues hazlo, porque les conviene a los dos. Pero si no, va a haber, este es el momento para que si tú, como dice la Biblia, si tienes 2 panes, des uno al que no tiene, ¿sale? Sobre todo los que hemos sido, gracias a Dios, bendecidos para poder agarrar y compartir con los demás. Más bienaventurado es dar que recibir. Y por otro lado, lo que tú estás haciendo es sembrar para ti y sembrar para tus hijos y los hijos de tus hijos. Y yo te aseguro, porque además lo he vivido en 20 años, que esto da fruto tremendo, ¿sale? La familia, recuperar las relaciones que parecían difíciles. Bueno, pues ya te llegó el COVID, algo más difícil. Si ya estás venciendo algo difícil, pues ya lánzate para restaurar las relaciones, competencias como padre, adquirir competencias como esposo, el noviazgo, la esposa, tener, ahí ya no vi qué dice, se alcanza a ver, preguntas, ya nos vamos a las preguntas. Ok, emprender las acciones que cambien el rumbo y por tanto los resultados que obtendremos con la gracia y la sabiduría de Dios. Te invito a que hagas un inventario de recursos tangibles, como maquinaria, terrenos, etcétera, que lo tengas en una sola hoja para toma de decisiones. Los activos intangibles que tienes es los conocimientos, los modelos de negocios, los contactos, todos esos intangibles, te aseguro que valen tanto que te van a permitir volverte a levantar desde ceros o rediseñar todo tu negocio de ceros gracias a todos esos contactos y apoyos y cosas así. Apoyos financieros, que puedes tener ahí inversiones o lo que sea, recursos humanos que tienes en tu equipo de trabajo, recursos humanos potenciales, antiguos colaboradores, etcétera. Un inventario de deudas para hacer la clasificación esa que te comenté. Ahorita Alex va a subir de una vez los cuestionarios. Yo no sé si me los llenas ahorita, porque la verdad es que es algo importante, porque sin datos nosotros no te podemos ayudar. No hay recetas secretas automáticas para esto. Pero si tú nos das estados financieros, definitivamente que podríamos totalmente el poderte separar en 4 grupos a las personas que estamos aquí. Y darte un webinar a cada uno de los grupos para hacer el match. Capacidad de endeudamiento, también tienes que hacer un inventario. ¿Quiénes de tu familia y quiénes de tu equipo de trabajo tienen capacidad de endeudamiento, capacidad de meter cosas en garantía, historial crediticio, etcétera? Porque finalmente, al ser tus amigos y tus colaboradores, si te llevas bien con ellos y si no, genéralo, puede terminar siendo un socio tuyo, ¿sale? A lo mejor por el crédito que puedes sacar, pero hacerlo formalmente, pero hacerlo correctamente, hacerlo bien, porque ahorita este coronavirus es como un inflamador de todo. Si tú eres positivo, si tú eres creativo, se va a inflamar y vas a crear grandes cosas. Pero si tú eres negativo y andas haciendo cosas traviesas, eso también se va a inflamar. Entonces yo lo que te invito es que te pases del lado, ahora sí que como dicen, de la fuerza, ¿no? Bueno, y ya finalmente el seguimiento y monitoreo. Entonces, aquí vamos a hacer un corte. ¿Qué hacemos? ¿Las preguntas o preguntas de ellos o que nos vayan llenando el cuestionario? De ellos, yo creo que sí. De ellos, sí. Nos lanzamos por las preguntas, Otón. ¿Cómo nos puedes apoyar para englobar o para ir seleccionando preguntas, Otón? Sí, Darío, muchas gracias. Mira, ya hay algunas personas que están haciendo preguntas. Les pedimos que hagan sus preguntas aquí en el chat, por favor, si tienen algunas otras. Mientras te voy pasando algunas preguntas que nos hicieron. Una pregunta de Elizabeth Loano dice, ¿es oficial pagos suspendidos periódicamente de créditos Infonavit? ¿Esto es oficial? ¿Que los pagos están suspendidos periódicamente en temas de créditos de Infonavit? Es una pregunta. Sí, anótate eso para que hagamos una lista de preguntas frecuentes. Si hubo un decreto, si hay un apoyo en Infonavit, hay que agarrarlo. Y aparte está en legal, porque de por sí, cuando te quedas sin trabajo, hay algo ahí. Ah, pensé que era este. Es este. No. Ah, pues sale. Ok. Susana Silva nos pregunta, ¿cuál es la forma legal de disminuir el sueldo convenido con los trabajadores ante el Seguro Social?
Disminuir el salario. Ah, qué bueno que lo preguntó. Recuerden que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo es que tienes que, bueno, voy a asumir que eres una de las actividades no esenciales y por eso los estás mandando a su casa o ahí sí, dime, porque si eres actividad esencial, no hay reducción de sueldos, no hay nada. O sea, pues están trabajando, están ganando mucho dinero. Si es el supuesto 2, que eres actividad no esencial, tú no eres policía, tú no eres hospital ni nada de eso, eres comerciante de telas y por lo tanto, pues no hay trabajo porque los mandaste a su casa, no tienes por qué reducirles el salario. Lo único que tienes que hacer es notificarles la situación o el artículo ese 420 y tantos que te acabo de pasar y decirles, pues te estoy indemnizando con un mes de salario mínimo, ¿sale? No hay que presentar ningún aviso al Seguro Social, sino que como no van a estar yendo a trabajar, no se les va a pagar salario. Esa indemnización es una indemnización, no es un salario. Y por lo tanto, aplican los ausentismos que te habla la ley de la materia, o sea, la ley del Seguro Social, y no vas a pagar la mayoría de los ramos de seguridad social. Se cotiza, creo, uno por ahí o dos, pero básicamente te ahorras el 90-80% del Seguro Social sin presentar ningún aviso, ¿sale? Pero esto Susana Silva, que es quien hace la pregunta, tiene un negocio de proyectos arquitectónicos. Esta misma pregunta. Entonces, nada más para darte su giro de negocio. La gente de proyectos, en su mayoría, trabajan por proyecto. Es decir, trabajo a destajo. Pero a lo mejor tú no has aplicado ese beneficio. Te recomiendo que lo apliques. Bueno, ya ahorita ya no lo puedes aplicar si tienes trabajadores fijos. Si me estás hablando de trabajadores de oficina o trabajadores fijos, pues sí tienes que aplicar eso de indemnizarlos con un mes de salario mínimo, o sea, con 3,000 y tantos pesos solamente, y los mandas a su casa y les dices, no te estoy corriendo, es una suspensión. La suspensión se entiende como que ni tú trabajas ni yo te pago. Pero cuando termine la contingencia, te vuelvo a contratar con todo gusto. Ok, mira, aquí se dice, por ejemplo, José Alberto Brito sobre esto mismo. Dice, entonces, si eres de actividad esencial, ¿no se puede aplicar lo de un salario mínimo? Exacto. Ok. Y Susana dice, son trabajadores de oficina, de proyectos arquitectónicos. Entonces, aquí se aplicaría el hecho de que sí se puede pagarles un salario mínimo como apoyo, indemnización. Sí. Lo único que es importante es documentarlo, ¿sale? La notificación lo es todo. Si no hay notificación, él puede decir, me despidió. Y como hay presunciones a su favor, pues tú ya estás en un problema. Entonces, el tema de la notificación es importante. Pero más que la notificación, el tema de llegar a un acuerdo. Por eso a mí me hubiera gustado que los trabajadores también estuvieran. Te iba a sumar, porque lo que yo voy a decir, lo voy a decir de todas maneras. O sea, las cosas son transparentes, ¿sale? Neutrales. Y aquí la situación es que no se debe de, ¿cómo se llama esto? No se, o sea, simplemente tú les dices las cosas escalonadamente. Mira, hay este problema, hay esta disposición de la ley de la Secretaría de Salud, hay estos riesgos para tu familia, y hay todo esto. Pero si la gente no sabe, imagínate que tú le notifiques y él no entiende qué significa una suspensión. Pues te vas a meter en un problema porque él no lo entendió y se va a ofender. Tienen que explicarlo bien, ¿no? A sus asalariados, a sus empleados. Aquí. Vamos a dar otra vez el webinar, pues súbalos al webinar para que pues, todos estén, ¿no? Y también me interesa saber los puntos de vista de los trabajadores, que seguramente van a decir, ¿qué hago con mi familia? Deberíamos de hacer uno para la familia. Oye, Darío, ¿y qué pasa después preguntan, ¿qué pasa después de ese mes de salario que perdió? ¿Otra vez se vuelve a pagar normal? ¿O hay algún, qué sucede después? No, haz de cuenta que en ese mes, fíjate, ahí es donde las leyes están mal redactadas, porque no nada más deberían de decir lo que se tiene que hacer, sino deberían de decir el para qué se tiene que hacer. Ese mes es único, quiere decir que ya el siguiente mes, si sigue la contingencia, no te tienen que pagar nada. El problema es que si en ese mes tú no te diste cuenta, no sabías que tenías que buscarte otro trabajo en el sentido de tener 2 trabajos,
un trabajo en línea, ¿vale? Aquí aplica mucho lo que todo el tiempo les he dicho, todos tenemos talentos y todos podemos en línea dar beneficios y servicios. Por ejemplo, ahorita me decías de estos cuates que son ingenieros. Hay ya programas en línea que te ayudan a que estos ingenieros compartan su experiencia de una manera estructurada en línea y ellos puedan vender sus servicios. Y a lo mejor es poquito lo que cobran. Pensemos que cobran 500 pesos por ese curso en videograbación, en videowebinar. Pero te lo compran 100 personas. No sé cuántas, pero es un chingo. O sea, con eso ya no regreso a trabajar, ¿no? Ya tengo, creo que ya me va a ser un problema, pero de los positivos. Exacto. Oye, Darío, pero ya concretando esto en cuanto al tema salarial, regresando ellos a trabajar, ¿vuelven a recuperar su salario normal entonces? ¿Estos trabajadores o asalariados? Sí, porque es una suspensión, es como si se quedaron paralizados. Ok. Oye, hay otra pregunta. Esta es una pregunta de Mari, que dice, ¿qué pasa con facturas que se generaron en un mes y no se cubrieron? ¿Qué pasa con los impuestos? O sea, ella, me imagino que quiere decir es, ella generó una factura antes de todo este tema de la crisis y no ha recuperado o no ha cobrado ese dinero. Aplica dos tipos de régimen fiscal. Los que son personas morales, bueno, lo voy a separar así. En algunos, depende cómo estés dado de alta, pero en algunos, cuando facturas, desde el momento en que facturas ya tienes que pagar el ISR. Es decir, y esto es muy clásico con los constructores, si de repente te pide el gobierno, factúrame desde el inicio, por el solo hecho de facturar la obra desde el inicio, tú ya tienes que empezar a acumular. Salvo algunos supuestos. Entonces, mejor no voy a poner el ejemplo de la construcción. Simplemente voy a poner el ejemplo de que alguien te pide que le factures y eres normalito y entonces tienes que pagar. Desde que emites la factura, se considera el ingreso y si no has gastado el dinero, pues obviamente vas a tener mucha utilidad en ese periodo. Entonces, tienes que pagar mucho ISR en ese ejercicio fiscal. Esto aquí hablamos de ejercicios completos, ¿sale? Porque si eres persona moral, aplica pagos provisionales. Y el otro régimen fiscal es el que te dice, aunque expidas la factura, si perteneces a un régimen especial como persona física o las famosas sociedades anónimas simplificadas, menores a 5 millones de ingresos y todas estas facilidades que les repito, ya existen, aunque hayas facturado, no causas impuestos, ni de IVA ni de ISR. Y todos los mortales en materia de IVA no se paga el IVA hasta que no cobras, ¿sale? Pero hablando del ISR, ahí sí que hay una afectación muy grande. Entonces, le preguntaría a Mari, ¿qué régimen eres? Mari dice que es persona física. No, te afecta. No te afecta. Y lo único que hay ahí aspectos legales, ¿no? ¿Te la van a pagar? ¿No te la van a pagar? Son temas que hay que tocar, O sea, todas esas preguntas, pónganmelas porque vamos a emitir un documento de preguntas frecuentes y se los mando para que volvamos a retomar algunas que no se puedan abordar ahorita, ¿sale? Así que ustedes hagan un chingo de preguntas para que después podamos hacer algo, ¿no? ¿Qué más? Darío, hay otra pregunta aquí, es de Omar Estrada. Dice, la Ley Federal del Trabajo contempla que en caso de una contingencia sanitaria, estamos obligados a cubrir un salario mínimo al día durante un lapso de 30 días, pero la declaración oficial es una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. En este caso, ¿es indicado pagar el salario completo de los trabajadores? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? Sí, excelente pregunta. Ebrard, en el gobierno del Estado de México y varios del gobierno dijeron, tienes que pagar completo y esto es una emergencia sanitaria, una causa de fuerza mayor. Híjole, no se me permite decir groserías normalmente, pero no, o sea, obviamente que es de fuerza mayor. La contingencia es lo mismo, contingencia sanitaria. Digo, a reserva que alguien tenga el poder humano ahorita de controlar que se acabe el coronavirus, pues es una cosa de fuerza mayor. Y sin embargo, nos regresamos al artículo 420 y tantos. O sea, en pocas palabras, es como si dijeras, los animales tienen que pagar impuestos. Ah, no, pero es que yo soy un león. Pues un león es un animal, ¿no?
Perdón de la expresión, y no era con el tema de Omar, sino enojándome un poquito con el tema de los gobernantes, o sea, siempre salen con eso, ¿eh? Para efectos del impuesto sobre la renta, el agua se considera gasolina y tiene que pagar impuestos, o sea, siempre sacan cosas así, pero no se preocupen, o sea, esa confusión y ese juego de palabras, ellos lo hicieron como políticos para decir, nosotros te estamos apoyando, trabajador, y obviamente que yo apoyo a los trabajadores. De hecho, nosotros no somos una actividad esencial y nosotros estamos pudiendo pagar nuestros salarios completos y estamos trabajando desde casa, que es otra cosa diferente a lo de la indemnización. O sea, nosotros seguimos productivos. Pero vaya, si no hubiéramos seguido productivos, de todas maneras hubiéramos podido hacerlo. A lo que me refiero es a que el gobierno está, como quien dice, aprovechando un poquito ese tema, la verdad. Yo veo y se puede interpretar como que el gobierno está haciendo ahorita caravana con sombrero ajeno, vaya. Está diciendo, yo te apoyo. Oye, espérate, ¿a mí no me apoyas? ¿Qué es lo que dice la ley? No, pues que hay una contingencia sanitaria. ¿Y qué dice la ley que debes de hacer cuando hay una contingencia? No, pues tengo que sacar una declaratoria y tengo que decir que se suspenden las labores, pero no quiero hacerlo porque entonces los trabajadores se van a enojar conmigo. No manches. O sea, aquí la situación es neutral. No estamos a favor ni en contra de ninguno de los bandos. Estamos a favor de todos los bandos. Aquí la situación es que cómo vamos a obligar al empresario a que pague si la gente no está viniendo a trabajar. Y aclaro, la propuesta final que yo les tengo, que esa parte es en lo que yo quiero concluir, y lo puse desde el inicio del webinar. Este webinar es para proteger a las personas, pero proteger a las personas no es pagarles y que no hagan nada. Proteger a las personas es crear los medios para que trabajen desde casa. ¿Me explico? Hay algunos comentarios, como por ejemplo Arturo Mendoza Susana, Arturo dice, el problema es que la Junta de Conciliación tiene línea para que los patrones paguen el 100% de los salarios. Susana lo reafirma también. Y dice María Teresa, es el sistema de comunicación de la Cuarta T, confundir a la sociedad llevando agua para su molino, grabar con el señor presidente, dijo que el COVID le vino como anillo al dedo. O sea, que realmente son como movimientos a favor de su gobierno, ¿no? Sí, miren, yo aquí en este caso les voy a decir algo. Yo, en lo personal, no me importaría si es de la cuarta generación o no. O sea, a mí lo único que me importa es que del color que pongas a los políticos, yo no voy a depender de ellos. Claro. Y a todos mis amigos, a todos, yo les digo, no dependes del gobierno, no dependes del gobierno, no dependes del gobierno. Si alguien me dice es que no hay empleos, vamos a crear empleos. Oye, es que la economía está lenta, vamos a acelerar la economía, pero lo tenemos que hacer tú y yo. ¿Sale? Con esto no estoy diciendo que los libero a los políticos de sus obligaciones. Yo no los libero, pero si no puedo hacer nada, ¿para qué me desgasto haciendo eso? ¿Por qué no mejor estamos haciendo esto? Aquí sí estamos construyendo cosas. Aquí sí vamos a lograr cosas. O sea, mi idea es captar todos los problemas de la audiencia y procurar comprenderlos en este tipo de sesiones, porque tampoco les puedo dar todo mi tiempo, porque también tengo que ver por mi equipo, por mi familia, pero estos momentos que tenemos ahorita es donde yo puedo llegar a muchas personas y poder darles la misma información que necesitamos todos y retroalimentándonos y darnos ideas y toda esta cosa y darnos apoyos y hacer alianzas, y esto yo pienso que va a funcionar más que ponernos a quejarnos del gobierno. Y yo te soy honesto, o sea, a mí de ningún color me gustan, man, los partidos. Claro. Oye, con respecto a esto surgen un par de preguntas de José Alberto. Dice, están circulando unos documentos para estímulos fiscales. Por contingencia, ¿qué tan conveniente considera estos y cuál es su factibilidad? Y otra pregunta es, ¿se puede negociar con el trabajador el acudir menos días a laborar sin ser ilegal? Bueno, muy buenas preguntas, todas las que hizo Mar y todo eso. Y además me puse así medio con lo del gobierno, porque híjole, es que siempre me molesta. Mientras más estudio, más me enojo, mano, de lo que me entero, ¿no? Lo que hacen.
de lo que hacen, sí, ¿no? Y cuando te pones a estudiar jurisprudencia, bueno, ya mejor ni digo. Sí, correcto, por eso... Vamos a enfocarnos en esto, pero vaya, sí. En cuanto a la pregunta anterior que se me pasó a responder, por supuesto que hay línea, porque viene un problema social que no es culpa del empresario, ¿eh? Si tú eres trabajador y estás oyendo esto, o sea, el empresario es un empleado que gana más que tú. El empresario, digo, salvo que sea Walmart o algo así, me explico. Pero básicamente es como tú, o sea, él no puede echarse al hombro a 50, 100 o 10 empleados, nada más porque uno lo diga. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, si esta opción no es viable, entonces, ¿de qué otra manera sí me puedes ayudar? Ah, pues te voy a dar asesoría, te voy a dar herramientas tecnológicas. Si tú no puedes trabajar desde tu casa, entonces, ¿sabes qué? Te ayudo con mis contactos. Yo sé que tú eres buen contador, pues ahora te contacto con mi gente, ¿no? O sea, hay muchas maneras. Pero antes de decirte algunas alternativas, me gustaría que llenaran el formulario donde nos hacen una proyección de este es mi talento, esta es mi proyección de ingresos, porque es diferente la solución. Imagínate que tengamos aquí a un cuate de servicios médicos. Es más, de hecho, quiero invitar al señor que tiene aquí en San Luis para que venga al webinar. Y si los inmuebles no se están pudiendo ocupar para otra cosa, aquí está mi inmueble. Y tú pon tu autorización de la Secretaría de Salud y vamos a darle para que aquí, no sé si me explico, o sea, ser creativos. Ahora, la otra pregunta que hizo Brito, creo que fue Jorge o no me acuerdo. Fue José Alberto Brito, dice, ¿se puede negociar con el trabajador el acudir menos días a laborar sin ser ilegal? Sí, o sea, paso número 1, ¿eres actividad esencial o no? Porque en este caso, las ferreterías sí aparecen en el acuerdo. Yo me enfocaría más a que cuando le pasemos la diapositiva, se vaya a la parte del decreto y se ubique bien ahí. Ah, mira, soy ferretería, o sea, aunque creo que las ferreterías eran solamente para apoyar actividades esenciales, entonces ahí yo lo que veo es una duda. Más bien ahí lo que hay que definir es, te voy a dar los dos supuestos. Si al final tú concluyes, puedo demostrar que soy actividad esencial, entonces la gente tiene que ir a trabajar, ¿sale? O no tiene, pero puede ir a trabajar. Y puedes hacer el convenio de que venga a trabajar menos días, pero tiene que quedar por escrito, porque es un acuerdo de voluntades, no puede ser una imposición. Y preferentemente ratificarse ante la Junta. Pero como no hay lo de la Junta, yo te diría que hagas un video, porque el video sí es medio probatorio. Y todo el mundo me dice, Darío, no, ya vas a salir con tus videos. No me hagas caso, o hazme caso. Finalmente, lo que yo pronostico siempre, pácatelas. ¿No? Sí. Y la otra es que preguntaba, entonces, regla general, todos tienen que definir con claridad. Es más, manda otro cuestionario después de esto, para que nos llenen a qué se dedican y entonces nosotros podamos hacer la clasificación y apoyarlos un poco más. Oye, Darío, aquí hay otra pregunta, o más bien preocupación de Rita Quintanilla. Sí. Dice, fíjate que a mí me preocupa y desconcierta la mentalidad de los alumnos y de los empleados. Ella, me imagino que se dedica a la educación. Dice, de los alumnos y de los empleados que tenemos porque ellos renunciaron el día 31 y se fueron. Me preocupa. Yo tengo firmada su renuncia, sin embargo, ¿cómo puedo protegerme ante esta situación? O sea, parece que dijeron, bueno, nos vamos a ir, pero dijeron, pues renunciamos y adiós, ¿no? Claro. ¿Cómo se protege? Ok, muy importante aquí, no es el caso de Rita, pero voy a mencionar 2 o 3 escenarios de las escuelas o de las empresas. Algunos tienen por costumbre tener renuncias firmadas. Quiero que tú pienses tantito en las presunciones legales. Presunciones legales. Tenemos un juez y recibe documentación, pero analiza integralmente todas las cosas. Y dice, no, pues fíjate que ahorita la gente no se preocupó por sus familias, renunció. Yo preguntaría si esas renuncias están ratificadas ante la Junta, que supongo que no. Entonces, pueden ser impugnables y mediante las pruebas indiciarias o algún testimonial de que ellos se pongan de acuerdo, te pueden echar abajo esa renuncia. Ya ha pasado y pasará más. Por eso es que es indispensable que las renuncias se vayan a ratificar ante la Junta. Porque básicamente lo que está haciendo hoy la autoridad es dar fe de que no le estás doblando la manita y de que no le sacaste la firma mediante algún truquillo por ahí de los que existen.
que sí existen obviamente. Entonces, porque yo me preguntaría, ¿por qué razón alguien renunciaría ahorita en la contingencia? O sea, no hay una razón, vaya. Y de repente todos te renunciaron, no, hombre, yo estaría preocupado que no me fueran a meter al bote. Entonces ahí tú recomiendas lo práctico que sería ir a un tribunal o ir con un abogado y decirle, oye, necesito que esto se declare o qué. Paso número 1, tienes que planear. O sea, esto, acuérdense que les dije al inicio, no hay recetas secretas. No hay recetas secretas. Tienes que hacer, digámoslo así, que tienes que volver a repasar este webinar y decir, a ver, clasifico si soy actividad esencial o no esencial. Ok, si soy esencial, no aplica nada. Si no soy esencial, entonces me aplica si estoy obligado o no a mandar a la gente a mi casa. Lees el decreto otra vez, porque acabamos de verlo, vuelves a leer. Ah, no, pues si mis trabajadores se dedican a esto y esto y esto, no los tengo que mandar a fuerza a su casa. O tengo tantas mujeres embarazadas, tantas personas mayores de 60 años, o sea, incluso esta planeación, yo te diría que es el compliance de las empresas. Compliance significa una serie de medidas de control interno documentadas, donde tú hiciste una planeación, donde tú juntaste los documentos legales y donde tú estás expresando cómo los motivos o las circunstancias se apegan con exactitud a los fundamentos y entonces por eso empiezas a emitir decisiones. Las embarazadas, pásenle para acá, aquí está lo que aplica. Las personas mayores de 60 años, aquí está, esto es lo que aplica. Y todos los demás, esto es lo que aplica. O sea, para no darte una respuesta que sea totalmente, o sea, simplona, ¿sale? Lo que sí quiero decir es, las renuncias firmadas, aguas, tengan mucho cuidado. Yo de entrada, aunque no lo dijo, yo dudaría mucho de eso y tienen por fuerza que estar ratificadas ante la Junta de Conciliación. Y si no lo hicieron así, pues que saquen el video o videoconferencia donde, oye, ¿por qué te vas? Ah, por esto y por esto. Ah, sale, perfecto, ya te entendí. Pero eso no le priva de sus derechos, O sea, imagínate cómo se va a ver que no le des la indemnización de los 3 meses si él tenía derecho a eso, o sea, como que no. Ah, y la otra va que además de las cuestiones legales, no es un webinar de cuestiones legales. Las cuestiones legales son, creo, el objetivo número 3 o algo así, pero el objetivo número 5 es rediseña tu empresa. O sea, sí está bien que hagan preguntas de lo legal, porque yo los entiendo, pero después de eso lo que tienes que hacer es decir, ok, ya vi cuál es el peor escenario, ahora me voy a lanzar a trabajar en el mejor escenario. Y lo que tienen que estar pensando es cómo trabajar en línea, y si no pueden trabajar en línea, entonces tienen que decir, ¿cómo agarro y convierto estos activos en dinero y los invierto en otro tipo de activos que sí me dejen dinero por los negocios esenciales? Claro. Darío, las dos últimas preguntas. Una es del señor Salvador Tinoco. Dice, y que creo que aquí básicamente es cómo entendemos en general si nuestra industria es esencial o no. Él pregunta, dice, ¿la fabricación de poliductos agrícolas y bolsas de plástico se considera esencial? Bolsas de plástico, no. Poliductos. No. Obviamente ahorita te estoy diciendo no, pero si te fijas el chorizote que salió ahí del decreto, lo que hay que hacer es desmenuzarlo, convertirlo en unas preguntas mucho mejor diseñadas, porque los legisladores parece que no estudiaron semántica, ¿no? Todo lo meten así. Pero no, yo a bote pronto te diría que no es actividad esencial. Sin embargo, yo vería la manera, en tu caso, creo válidamente, verificar cuáles son las condiciones totales, porque me parece un poco irresponsable y un poco simplón. Eso es mi opinión así a bote pronto, pero no te lo tomes a contestación hasta que no lo estudie. Pero a bote pronto yo vi un poco simplón la forma en que ellos lo resolvieron, ¿sale? O sea, hay unas distinciones importantes entre los que pueden trabajar a distancia y no hicieron ninguna aclaración en el decreto. Yo creo que esa era una aclaración muy importante, ¿sale? La otra es cuando tú trabajas en una empresa, pero los trabajadores no están expuestos porque no viajan por transporte público. Y luego la otra es los espacios que hay entre las empresas. O sea, imagínate que si eres actividad esencial, sí sales y puede haber una reunión de 50 personas y no mencionan en un radio de cuánto. O sea, ¿de qué? 50 personas en 2 metros, 50 personas en 50 metros. Y yo sé que Chava
por las características que tiene su empresa, pues los trabajadores pueden estar así como a 5 metros de distancia, ¿no? Y guardando ciertas medidas que a lo mejor sean más eficientes que quedarse sin trabajo y otras cosas, ¿no? Entonces ahí yo más bien lo que revisaría probablemente es verificar si esos decretos se emitieron conforme a la ley, porque normalmente no. Normalmente ahorita en esto lo que estoy enfocado es cómo rescato a las familias, a cuál de las prioridades. Primera prioridad, mi vida y mi salud. Segunda prioridad, la comida. Y ya hasta lo último se empiezan a ver pues el pago de deudas y cosas así, que sí es importante, porque tú a lo mejor has construido un historial crediticio muy bueno, ¿sale? Entonces yo creo que el caso de Chava sería súper válido hacer un estudio como más preciso, porque les vuelvo a repetir, o sea, este es un webinar para soltar muchos tips, pero ya que solté los tips, tú tienes que sentarte a detallar los datos, porque todos los datos son importantes. Claro, es entender que si tu negocio o industria, ¿qué otras atiende que pudieran sí ser esenciales y que esas no las tendrías por qué suspender? Por el otro lado, si tú puedes seguir trabajando a distancia o con la tecnología, pues hazlo, ¿no? O sea, no se trata de decir, es que como el decreto dice, pues ya hago esto y se acabó, ¿no? Sino cómo soy creativo en el sentido de entender si mi negocio puede ayudar o afecta o no a otras industrias, ¿no? Y que tú puedas de ahí seguir manteniendo tu trabajo, tu negocio, tu empresa, ¿no? La última pregunta, Darío, es de Arturo Mendoza, o más bien él comenta, dice, yo he consultado con 2 abogados laborales y opinan que no aplica el pago del salario mínimo para los empleados. Digo, aquí puede haber muchas opiniones, pero no sé tú qué opinas aquí al respecto. No, pues está cañón. ¿Por qué no nos manda su opinión por escrito y ya podemos analizarla? Porque, repito, que depende de los supuestos de la ley. Acuérdate que la ley, si eres mujer embarazada, no aplica el salario mínimo, aplica el salario completo, y se los acabo de leer hace ratito. Bien. O sea, yo sé que tocamos un montón de información, ese es parte también del problema, ¿no? Que es un bombardeo de información, pero yo sí les dije, mujeres embarazadas se les paga salario completo. Muy bien, Darío, yo creo que nos vamos con la última pregunta ahora sí, de Francisco Barquín. Dice, ¿qué pasa si soy actividad esencial y decido abrir o trabajar antes de terminar el plazo de 30 días? Yo entiendo que si es actividad esencial, entonces no tiene por qué cerrar, ¿no? Tiene que seguir manteniendo su trabajo abierto. Yo creo que lo que él quiso decir es que si él no es actividad esencial y de todas maneras van a trabajar, ¿cuál es? Tienes razón, si no soy actividad esencial y decido abrir o trabajar antes de terminar el plazo de 30 días, ¿qué pasa? Bueno, aquí en este caso estamos hablando de una violación a una ley de salud. Las diferentes escaladas que te puedes llevar y eso no lo estudié, pero sí es importante que veamos el caso. En lo fiscal a mí siempre me gusta estudiar qué es lo que es delito. No, pues estas 5 cosas. Pues esas son las que no vamos a hacer. O sea, en lo fiscal se pueden hacer 200 cosas, pero hay 5 que son delitos, esas no las vamos a hacer. De ahí hay 25 que están consideradas por la Secretaría como que aunque sean legales, de todas maneras te van a partir el eje. Entonces esas no las vamos a hacer, no porque le tengamos miedo a Hacienda, sino porque hay unas formas más inteligentes de hacerlo. Yo me atrevería a decir, guarda tu salud y la de tus trabajadores. Paso súper primero. Claro. Y documentalo. ¿Sale? Porque yo sé que esa pregunta, a lo mejor él no mencionó ese dato, pero a lo mejor le faltó decir, sí me hice cargo de verificar la salud, mi gente no está yendo en transporte público, mi gente está trabajando a distancia o algunos, estamos estableciendo espacios de 3 metros entre cada uno de ellos, estamos sanitizando no sé qué onda. Hay algunas cosas que hasta te echan el sanitizante y está buenísimo. Pero hay un chingo de cosas creativas que el mexicano ahorita me están fallando. Mexicanos, ¿qué onda? Si nosotros hay que movernos, ¿no? Esta contingencia no debería de detenernos tanto. Sí es algo grave, pero con nuestra creatividad, no manches. ¿Sale? Exacto. Muy bien, Darío. Después de documentar todo eso, yo nomás terminaría diciendo que revisemos si lo que él está haciendo no es delito, entonces nada más procede una multa. Y no quiero ser mala onda, pero casi todas las multas me meto al tribunal fiscal y encuentro las sentencias favorables de cómo se ganan. Pero no se trata de, porque también te voy a aclarar algo,
Si yo reviso y no me documenta que está protegiendo a sus empleados, yo esos casos no los defiendo, porque yo me voy con todo contra Hacienda porque sé que son bien cabrones y sé que están cometiendo injusticias. Pero en este caso revisaríamos eso. Ahora, yo conociendo a mi cuate, Francisco, pues sé que los ha de tener bien cuidaditos, ¿no? Pero nada más quisiera yo documentar el caso para que además de cuidarlos, podamos documentarlo, ¿sale? Porque luego, ve cómo son los gobernantes, mano. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, mejor lo documentamos todo y nos unimos, yo quiero que sea el primer webinar, pero algo que no se tocó es ya con datos, yo me dedico a esto, yo me dedico a esto. Los juntamos y ahora sí, nos volvemos a actividad, ¿cómo se llama? Esencial. Y en lugar de que nos vaya mal, nos empiece a ir súper bien a todos. O sea, ese es el resultado final que yo espero, no de este webinar, pero a lo mejor de un segundo o tercer webinar. Porque ya con datos, ahora sí, yo tengo transporte, pero ahorita es no esencial. Convirtámoslo en uno esencial. Pues órale. Y le damos la vuelta para poder tomar una mejor decisión que la del gobierno, porque el gobierno casi hizo así. Y así no se deben de tirar los dardos, ¿no? O sea, yo creo que es una generalización muy grande, ¿no? De esencial, no esencial. Oye, si nosotros aquí estamos viniendo, somos no esenciales, pero estamos a una distancia así como de, ¿qué onda? ¿No? Sí, muy bien. ¿No? Muy bien, Darío. Necesita, porque realmente todo lo estamos manejando a distancia, nada más que aquí tuvimos que armar una salita rápido y ya no. Claro, Darío, muchísimas gracias. Incluso, mira, ahorita Francisco hace un comentario muy valioso. Gracias al equipo que hizo posible esto, porque en serio que todos trabajaron bien chingón, vaya. Todos los de compu, todo el equipo, deberías de ver los 17 que somos en chinga haciendo cosas, ¿sí o no? Sí. Madrugada y todo ese rollo. Este webinar no fue el mejor preparado, fue lo más rápido que sacamos, pero la respuesta del equipo, mi respeto, sin ellos no lo hubiéramos podido hacer. Así que muchas gracias al equipo y un abrazo grande, abrazo a los clientes que nos acompañaron y además nos hicieron favor de invitar gente, porque esto es una cuestión de apoyar a la gente, tus amigos, tus clientes, tus proveedores. Vamos a unirnos y le vamos a partir el queso al coronavirus. Dos cosas, Conda. La primera, que ahorita Josué va a volver a subir los links para que nos contesten las encuestas. Formularios, correcto. Y la segunda, que las preguntas que no hayan sido respondidas en este webinar por cuestiones de tiempo, nos vamos a dar la tarea de que en la semana contestárselas para que si se quedó alguna pregunta sin contestar, no se preocupen, van a tener una respuesta, nada más para que a ellos les quede claro, ¿no? De que sí, no. Totalmente de acuerdo, y muchas gracias. Estoy viendo ya propuestas ahí de Francisco y de varios, claro que sí. Sí, de hacer un grupo para... Con todo, nos vamos armando, vamos estructurando algún modelo que nos permita esto, no sé, llevarlo exitosamente, o sea, fijar objetivos y todo eso y armarlo bien, ¿no? Les agradezco a todos, les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias, Darío. Gracias a todos nuestros participantes, invitados, a todos nuestros clientes. Que Dios los bendiga y bueno, pues estamos a la orden y los mantendremos informados vía correos y de los siguientes webinars que vamos a estar lanzando. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego.